Hoy en el espacio de reflexiones y estudios bíblicos llegamos al Evangelio de Lucas y llegamos a este pasaje conocido, el buen samaritano. Quiero hacerte en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, depende cuando escuches este espacio, esta pregunta: ¿quién es tu prójimo? La parábola del buen samaritano es muy conocida. Sin embargo, hay más en este mensaje de lo que solemos pensar. La historia del buen samaritano en Lucas capítulo 10 es tan representativa que su personaje principal se encuentra registrado en los diccionarios. Sin embargo, en la parábola hay más de lo que nuestra interpretación común sugiere. Debemos recordar que la historia en sí era una respuesta a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Si bien la parábola tiene que ver con la ayuda a los maltratados, a los indefensos, a los olvidados, Jesús quiso enseñarnos más: cómo conocer los múltiples rostros de nuestro prójimo. Él estaba ilustrando lo que era su amor y diciendo que todos debían amar de la misma forma a los demás, no solo aquellos que amamos por naturaleza o que pensamos que merecen nuestra ayuda. Te vamos a presentar en esta tarde algunos ejemplos de quién puede ser tu prójimo. En primer lugar, puede ser alguien que no me respete, alguien que no entienda. Ya se trate de una persona, de un grupo al que podemos etiquetar como enemigo, la parábola de Jesús enseña que usted y yo estamos llamados a amar a quienes le aborrecen. Los escritores de los evangelios nos recuerdan constantemente que los judíos odiaban a los samaritanos, a quienes veían como inferiores en cuanto a origen racial, también en creencias religiosas e incluso en la política. Por otro lado, el resentimiento de los samaritanos contra los judíos era profundo. Se sentían completamente malinterpretados y perseguidos. Pero el héroe de esta historia eligió el amor. Entre las personas a las que Dios nos llama a extender la mano están las que nos han juzgado mal y también a los que nosotros pudimos haber juzgado antes. Nos guste o no, esas personas son nuestros prójimos. Otro ejemplo de quién puede ser nuestro prójimo: alguien a quien no conozca y de quien no sea responsable también. En teoría, la mayoría de los cristianos sabemos que Dios amó de tal manera al mundo, como dice Juan 3:16, y que no tiene ningún favoritismo, como dice Romanos capítulo 2, verso 11. Pero en la práctica tenemos la opinión de que debemos ocuparnos solo de nosotros mismos. Es muy natural que enfoquemos nuestro amor en quienes nos corresponden con el mismo sentimiento. Sin embargo, la parábola de Jesús desafió la creencia judía de que lo que había que hacer, como el pueblo elegido de Dios, era poner primero a los de su propia clase. El samaritano no tenía ninguna razón lógica para cuidar del hombre herido. El judío era un extraño y quizás un enemigo, y probablemente nunca habría actuado de la misma manera con él. Pero es que el amor de Jesús siempre va más allá de toda lógica. Otro ejemplo de quién puede ser nuestro prójimo: alguien a quien nos resulte oportuno amar. De cierta manera, la compasión del samaritano arruinó sus planes personales. No solo se detuvo a ayudar, sino que también dio lo que necesitaba a alguien que probablemente no sobreviviría. El viaje desde el camino de Jericó hasta la posada más cercana era largo y encima agotador a pie, por no decir peligroso. Luego, una vez en la posada, no echó sobre alguien más a la persona del problema para volver a ocuparse de sus asuntos. En vez de eso, ayudó al hombre herido, cuidando de él de la mejor manera, corriendo incluso con los gastos, al punto de que se quedó sin dinero y tuvo que prometer al propietario de la posada que después le iba a pagar todo lo demás. Eso es amor al prójimo. ¿Ayuda usted a los necesitados solamente cuando eso no le causa ninguna molestia? Me hago yo también la pregunta: ¿ayudo yo a los necesitados solamente cuando eso no me causa molestia? ¿Tiene usted algunas condiciones en cuanto a alguien a quien va a ayudar o no? Es cierto lo que dice ese refrán popular: no se puede salvar a todo el mundo. Y nunca debemos permitir que eso enmudezca la voz del Espíritu Santo. Si Él nos está diciendo que respondamos a una necesidad que pudiera no ser oportuna, lo más sabio es seguir su dirección y dejarle las consecuencias a Él. Es entonces cuando nos sentimos facultados para dar, aunque no haya ninguna garantía de los resultados. Otro ejemplo de quién es mi prójimo puede ser alguien que no pueda darme las gracias ni pagarme.
Y es propio en nuestra naturaleza humana querer recibir crédito por el bien que hacemos, sobre todo si hemos hecho algún tipo de sacrificio. Aún como creyentes, como cristianos, podemos sentirnos tentados a afirmar que estamos dando gloria a Dios, cuando lo que realmente queremos es la gratificación del reconocimiento por nuestros esfuerzos. O bien podemos sentir incluso que nuestro resentimiento es justificado, cuando la persona que ayudamos pues parece desagradecida o no responde como nosotros creemos que es lo correcto. El samaritano sabía que el hombre que estaba medio muerto no era capaz de expresar agradecimiento ni de devolver la ayuda que había recibido. Cuando llegara el momento de su recuperación, el desconocido que le ayudó se habría marchado hace tiempo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos del 1 al 4, Jesús explica cómo debemos tratar a los necesitados. Nos enseña que debemos dar a los demás en secreto, intencionalmente y sin pregonar lo que hemos hecho para recibir elogios. Descubriremos que nos dará más alegría poder demostrar amor, dar de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestros recursos, dar amor sin condición. Otro ejemplo de quién puede ser mi prójimo, alguien por quien valga la pena arriesgarme, aunque tenga mis temores. En el último discurso que pronunció Martin Luther King, relató su propia experiencia por el antiguo camino de Jericó. Cuando vio el traicionero y sinuoso camino, se dio cuenta de cuán preocupados debieron haber estado el sacerdote y también el levita de Lucas capítulo 10 en cuanto a su propia seguridad al ver al hombre moribundo. Martin Luther King concluyó que más allá de su temor de volverse ceremonialmente impuros, ellos pueden muy bien haberse sentido preocupados de qué hubieran hecho los ladrones. Si ellos se hubieran parado a acercarse a esta persona, a este moribundo, ¿qué hubiera pasado? Quizás los ladrones les hubieran atacado a ellos también, o quizás a lo mejor podía haber sido una trampa, ¿no? Martin Luther King vio lo fácil que es hacernos la misma pregunta. Si me detengo a ayudar, ¿qué me pasará a mí? Pero luego dijo, vino el buen samaritano, y este puso la pregunta al revés. Si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le pasará a él? Eso es importante. Del qué me pasará a mí, al qué le pasará a él. En esencia, lo que Jesús quiere es que invirtamos la pregunta para que podamos poner a otros antes que a nosotros mismos. Otro ejemplo de quién puede ser mi prójimo, alguien que es amado y valorado por Dios a pesar de mis prejuicios. Los líderes religiosos solo vieron a un hombre indigno que podía trastocar sus vidas o causarles daño, mientras que el samaritano vio a otro ser humano que merecía ser tratado con dignidad. Es evidente que el samaritano reconocía al hombre como un individuo con un futuro, no simplemente alguien definido por su situación en ese momento. Otro ejemplo de quién es mi prójimo puede ser alguien a quien tengo los medios para demostrar amor. No siempre es fácil amar a alguien en la misma medida que nosotros amamos a nosotros mismos. Por el contrario, eso exige la decisión de reconocer la verdad acerca de cómo Dios ve a esa persona y nuestra voluntad de actuar. Pero la parábola de Jesús revela dos cosas maravillosas que brotan de esta decisión a veces dolorosa. En primer lugar, aunque usted tenga reservas, Él la ha preparado para que sea sus manos y sus pies. Por lo tanto, le dará lo que quiere usted que le dé. En segundo lugar, la persona que Él ha puesto en su camino tiene algo que darle a usted. Puede ser la oportunidad de crecer espiritualmente. Si el Señor le dirige a alguien que tiene una necesidad, lo más probable es que Él también tenga la intención de utilizar a esa persona en su vida. Solo tiene que mantener sus ojos y sus oídos abiertos para recibir de esa persona cualquier cosa con la que el Señor quiera bendecirle. Porque al fin y al cabo, usted también es el prójimo de alguien. Es la reflexión que te quiero presentar en esta tarde. El buen samaritano. Con esta pregunta, ¿quién es tu prójimo? Esta es la pregunta y, como siempre, la respuesta pues depende de nosotros. Si quieres aportarnos otra reflexión, envíanos un comentario a facebook.com/30 más 30, al WhatsApp del programa o al canal de YouTube 30 más 30 Radio. Radio Solidaria, una radio comprometida.